Te voy a decir algo que todavía me cuesta admitir, yo no arruiné su vida por venganza. La arruiné porque un día entendí que él llevaba años arruinando la mía, y nadie lo veía. Me llamo Marta, y durante 17 años estuve casada con un hombre que, desde afuera, parecía perfecto. Buen trabajo, educado, siempre sonriente. De esos que en las reuniones familiares te dicen qué suerte tienes, mientras tú sonríes, y por dentro te estás rompiendo. Todo empezó de forma tan pequeña que ni siquiera me di cuenta. Él no gritaba. Nunca me insultó directamente. No, él hacía algo peor. Me corregía. Yo decía algo y él respondía riéndose, diciendo que no, que estaba confundida. Yo contaba una historia y él añadía detalles que nunca pasaron. Poco a poco, empecé a dudar de mi propia memoria. Recuerdo una noche en particular. Estábamos cenando con unos amigos y yo mencioné un viaje que hicimos a la playa años atrás. Él se rió y dijo que ese viaje nunca ocurrió, que probablemente lo estaba mezclando con otra cosa. Todos se rieron, y yo también. Pero por dentro sentí algo raro, como si el suelo se moviera. Esa noche al llegar a casa, le dije que ese viaje sí había pasado. Él suspiró y me dijo que siempre exagero, que por eso la gente a veces no me toma en serio. Y ahí empezó todo. Durante años me fui apagando. Dejé de contar cosas. Dejé de discutir. Incluso dejé de confiar en mis propios recuerdos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue cuando empezó con mi dinero. Yo trabajé toda mi vida. Tenía mis ahorros, mi independencia. Pero él insistía en organizar mejor las finanzas. Me convenció de juntar cuentas. Me dijo que era lo normal en un matrimonio. Y yo le creí. Al principio, todo parecía bien. Pero luego empecé a notar cosas raras. Facturas que no reconocía. Movimientos que él no sabía explicar bien. Cuando preguntaba, él se molestaba. Decía que yo no entendía de dinero, que confiara en él. Y otra vez dudé de mí misma. Hasta que un día, por casualidad, encontré algo que no debía. No estaba buscando nada. Solo quería imprimir unos documentos desde su computadora, y ahí estaba. Una carpeta con mi nombre. Al principio pensé que serían cosas normales. Documentos, tal vez fotos. Pero cuando la abrí, sentí que se me helaba la sangre. Había registros. Detallados. Cada gasto mío, cada compra, cada vez que yo sacaba dinero. Pero no era solo eso, había comentarios. Comentarios sobre mí. Decía que yo era inestable con el dinero. Que tenía problemas para recordar cosas. Que necesitaba supervisión. Y entonces lo vi. Un documento legal. Ahí, con mi nombre completo. Era una solicitud, para declararme incapaz de manejar mis propias finanzas. En ese momento entendí todo. Él no solo estaba manipulándome, estaba construyendo un caso contra mí. Y lo más aterrador, es que casi lo logra. Porque durante años, yo misma había empezado a creerle. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la sala, mirando al vacío, repitiendo cada momento en el que dudé de mí misma, cada vez que él me hizo sentir pequeña. Y por primera vez en mucho tiempo, algo cambió. No fue miedo. Fue claridad. Porque si él llevaba años planeando esto, entonces yo tenía dos opciones. Seguir siendo la mujer confundida que él había creado. O convertirme en alguien que él jamás vería venir. Y fue justo ahí, donde empezó mi venganza. Lo primero que hice no fue gritar. No fue enfrentarlo. No. Me quedé en silencio, porque entendí algo básico, él no era impulsivo. Él era metódico. Y contra alguien así, el error más pequeño te destruye. Así que empecé a actuar como él. Como si nada hubiera pasado. Al día siguiente me levanté, hice café, y le dije que había dormido mal. Él me miró sin levantar la vista del móvil, y me dijo que seguramente era por mis ideas raras otra vez. Yo le dije que sí, que probablemente tenía razón. Y ahí fue cuando empecé a observarlo de verdad. No como esposa. Como alguien que está recopilando pruebas. Descubrí que tenía una rutina fija. Demasiado fija.
Llamadas siempre a la misma hora. Salidas de trabajo que no cambiaban nunca. Y lo más importante, nunca dejaba su portátil solo. Pero yo ya había visto la carpeta. Sabía que todo estaba ahí dentro. Entonces entendí, no podía romper la puerta, tenía que conseguir la llave. Durante 2 semanas fingí normalidad. Incluso me volví más confusa delante de él. Me corregía algo y yo decía que sí, que seguramente me equivocaba. Él se relajaba. Se sentía seguro otra vez. Un día, mientras cenábamos, él me dijo que últimamente estaba mejor. Que era bueno ver que aceptaba más las cosas. Yo le dije que sí, estaba intentando confiar más en él. Y ahí, cometió su primer error. Sonrió. No la sonrisa normal. Una sonrisa de satisfacción. Como alguien que cree que ya ganó. Esa misma noche dejó su portátil cargando en el salón. Se fue a dormir antes de lo habitual. Demasiado tranquilo. Yo esperé. 10 minutos. 20. 1 hora. Y entonces me levanté. Me senté frente a su portátil como si estuviera cometiendo un crimen. Porque lo era. Pero también era mi única salida. La contraseña era obvia. Demasiado obvia para alguien que cree ser inteligente. Y cuando entré, todo encajó. No era solo una carpeta con mi nombre. Era un sistema entero. Correos con un abogado. Conversaciones donde él decía que yo era emocionalmente inestable. Registros manipulados. Incluso conversaciones con alguien que parecía ser su hermana, donde él decía que yo estaba empeorando. Pero lo peor fue otro archivo. Un audio. Lo abrí sin pensar. Y escuché mi propia voz. O al menos, algo que sonaba como yo diciendo cosas que nunca dije. Me quedé helada. Porque ahí entendí el nivel de lo que estaba haciendo. No solo me estaba manipulando en casa. Estaba construyendo una versión falsa de mí para el mundo. Me senté ahí, en silencio, escuchando ese audio una y otra vez, hasta que me di cuenta de algo. Él no solo quería controlarme. Quería reemplazarme. Y en ese momento, decidí que la venganza ya no era suficiente. Necesitaba que todo el mundo viera lo que él realmente era. Pero para eso, tenía que dejar que él creyera que seguía ganando. Y eso fue lo más difícil que he hecho en mi vida. A la mañana siguiente hice algo que todavía hoy, si lo pienso, me da escalofríos. Le preparé el desayuno como siempre. Le sonreí. Y le dije que me sentía más tranquila, que anoche había estado pensando y que quizá él tenía razón en todo, que yo estaba exagerando últimamente. Él apenas levantó la mirada del café. Me dijo que eso era bueno, que por fin estaba volviendo la Marta de antes. La Marta de antes. Esa frase me dolió más que cualquier insulto. Pero asentí. Le dije que sí. Y ahí fue cuando él bajó la guardia de verdad. Esa misma semana empezó a hablar más abiertamente delante de mí. Llamadas sin salir de la habitación. Mensajes que dejaba abiertos en la pantalla. Como si yo ya no fuera una amenaza. Yo, mientras tanto, estaba construyendo otra vida en secreto. Fui a ver a una vieja amiga del trabajo, alguien que hacía años no veía. Le dije la verdad, o al menos parte de ella. Le dije que necesitaba ayuda, que no podía explicar todo, pero que estaba perdiendo mi vida dentro de mi propio matrimonio. Ella me miró en silencio mucho rato. Y me dijo una frase que no voy a olvidar nunca. Me dijo, «Estás loca, están entrenando para dudar de ti». Esa frase me rompió, y me despertó. A partir de ahí todo cambió. Empecé a guardar pruebas fuera de casa. Copias. Capturas. Archivos. Todo lo que vi en su portátil lo reconstruí poco a poco. Pero el verdadero giro llegó cuando descubrí algo más. No era la primera vez. No conmigo. Encontré un nombre. Una mujer anterior. Busqué, investigué, insistí. Y al final la encontré. Vivía en otra ciudad. Pensé que me iba a colgar el teléfono, pero no. Cuando le dije quién era, se quedó en silencio, y luego soltó una risa amarga. Me dijo,
tú también estás en esa etapa. Y ahí me contó todo. Exactamente lo mismo. Control financiero. Gaslighting. Documentos. Intento de hacerla ver como inestable. Incluso el mismo patrón de audios manipulados. Pero ella había escapado antes de que él pudiera terminar. Y me dijo algo que me heló la sangre. Me dijo, no cambia de víctima, cambia de versión de la misma historia. En ese momento entendí que no era un conflicto de pareja. Era un patrón. Y si yo no hacía algo definitivo, iba a terminar como una nota más en su archivo. Esa noche no dormí. Y por primera vez, empecé a planear no solo exponerlo, sino hacerlo caer de una forma de la que no pudiera levantarse jamás. Pero para eso, necesitaba que él diera el siguiente paso. Y él, sin saberlo, ya estaba a punto de dármelo. El cambio en él llegó de forma casi invisible, pero yo lo noté enseguida. Empezó a estar más nervioso. No conmigo de frente. No. Conmigo seguía actuando igual. Tranquilo. Seguro. Controlador. Pero cuando pensaba que yo no miraba, algo se rompía. Lo vi una noche en la cocina. Estaba hablando por teléfono en voz baja, caminando de un lado a otro. No era una llamada normal. Era urgente. Cortante. Y cuando terminé de acercarme escuché solo una frase suelta. Dijo, si ella firma, lo cerramos todo. Firmar. Esa palabra se me quedó clavada. Esa noche no dije nada. Me acosté a su lado y fingí dormir, pero mi cabeza ya no descansaba. Al día siguiente él llegó con una carpeta. La dejó sobre la mesa como si fuera algo rutinario. Me dijo que eran unos ajustes financieros, que necesitaba mi firma para simplificar cosas, evitar impuestos, cosas normales de pareja. Yo miré los papeles. Y ahí estaba. Otra vez. Mi nombre. Pero esta vez no era solo una evaluación de mi capacidad. Era una transferencia encubierta. Si firmaba eso, él obtenía control total de varios de mis activos. Me quedé en silencio. Y él me miró. Sonriendo apenas. Me dijo que no era tan complicado, que confiara en él, que siempre había cuidado de mí. En ese momento entendí algo muy claro. Esto ya no era manipulación lenta. Era el cierre. El golpe final. Y lo más peligroso, que estaba convencido de que ya había ganado. Tomé la carpeta y le dije que necesitaba tiempo para leerlo bien. Se molestó. Pero lo ocultó rápido. Me dijo que no había problema, pero que era importante hacerlo pronto. Y ahí cometió otro error. Me dio prisa. Esa noche, mientras él dormía, hice algo que cambió todo. Llamé a la mujer anterior. Le dije, está avanzando otra vez, está cerrando el círculo. Y ella me respondió algo que me hizo temblar. Me dijo, entonces ya llegó al final del ciclo contigo. Me explicó lo que venía. Cuando llega a este punto, ya no intenta convencerte. Intenta reemplazarte legalmente. Borrar tu versión de la historia. Y ahí entendí que no podía simplemente huir. Tenía que dejar que él diera el último paso, frente a testigos. Pero no iba a ser yo quien lo provocara. Tenía que ser él. Y lo logré de la forma más simple posible. Le dije que había decidido firmar. Vi algo en su cara que no había visto nunca. No era alegría. Era alivio. Como si por fin todo su trabajo hubiera valido la pena. Me dijo que sabía que yo iba a entenderlo. Y fijó la cita con el abogado para el día siguiente. Pero lo que él no sabía era que esa cita ya no era su victoria. Era su trampa. El día de la reunión amaneció demasiado tranquilo. Ese tipo de calma falsa que te hace sentir que algo malo ya está decidido, solo falta verlo suceder. Él estaba eufórico, aunque intentaba ocultarlo. Se arregló mejor de lo normal, incluso silbaba mientras buscaba las llaves. Me miró y me dijo que todo iba a ser rápido, que después podríamos ir a cenar como antes. Como antes. Otra vez esa palabra. Yo solo asentí. Pero por dentro, ya no sentía miedo. Sentía precisión.
Cuando llegamos al despacho del abogado, el ambiente era frío, demasiado profesional. Había un asistente, el abogado principal y un segundo representante que yo no conocía. Él se sentó con seguridad, como si ya fuera dueño del lugar. Y yo, me senté a su lado en silencio. El abogado empezó a explicar los documentos. Palabras técnicas, frases largas. Todo sonaba diseñado para confundir. Y entonces él me pasó el bolígrafo. Me dijo en voz baja, firma y terminamos con esto. En ese momento lo miré. Y le dije algo que no esperaba. Le dije, sí, quiero terminar con esto. Pero no miré el papel. Miré al abogado. Y saqué mi teléfono. No hice drama. No grité. Solo abrí una carpeta y la dejé sobre la mesa. El abogado frunció el ceño. Y yo dije, antes de firmar cualquier cosa, creo que deberían ver esto. Primero fueron los correos. Luego los documentos. Después los audios. Y al final, la versión completa del sistema que él había construido sobre mí. El silencio en la sala cambió de temperatura. Él se inclinó hacia mí y me dijo en voz baja, ¿qué estás haciendo? Y yo le respondí lo único que llevaba años guardándome. Le dije, dejando de dudar de mí misma. El abogado empezó a revisar todo más rápido. El segundo representante hizo llamadas. Vi cómo los papeles que él había preparado empezaban a perder sentido frente a lo que yo había traído. Y entonces llegó el golpe final. La otra mujer. No estaba ahí físicamente, pero su declaración ya estaba registrada y adjunta a todo el expediente. Cuando él entendió eso, lo vi cambiar. No fue rabia. Fue pánico. Por primera vez, no tenía control del relato. Empezó a hablar rápido, a decir que todo estaba mal interpretado, que yo era inestable, que no entendían el contexto. Pero ya era tarde. El abogado le pidió que se calmara. Y en ese instante, el poder cambió de lado. No hubo gritos. No hubo escena dramática como en las películas. Solo una frase final del abogado que lo rompió todo. Le dijo, esto ya no es un asunto privado. Cuando salimos del despacho, él ya no caminaba igual. Yo tampoco. Porque algo dentro de mí se había desconectado para siempre. No era felicidad. No era venganza. Era cierre. Meses después, todo terminó legalmente. Pero lo más importante no fue lo que le pasó a él, sino lo que me pasó a mí. Aprendí a reconocer mi propia voz otra vez. Aprendí que la confusión constante no era mi personalidad, era un sistema. Y aprendí algo que nunca voy a olvidar. Cuando alguien te hace dudar de tu realidad durante demasiado tiempo, no te está discutiendo. Te está borrando. Y yo decidí no desaparecer, pensé que todo había terminado ese día en el despacho. De verdad lo pensé. Pero la vida, cuando te ha tenido atrapada tanto tiempo, no suelta así como así. Durante las primeras semanas después de la denuncia, todo fue extraño, demasiado silencioso. Él ya no estaba en casa. Había medidas legales, restricciones, abogados de por medio. Yo debería haber sentido alivio completo, pero en su lugar sentía algo peor. Vacío. Y ese vacío se rompió una noche. Recibí un mensaje. Número desconocido. Solo decía, te crees lista, pero solo cambiaste de jaula. Se me heló el cuerpo. Porque esa no era su forma exacta de hablar, pero era su energía. El mismo veneno, pero con otra máscara. Llamé a la policía. Guardé el mensaje. Lo reporté todo. Y ahí me dijeron algo que no esperaba. Me dijeron que él había estado intentando contactarme a través de terceros. Familiares. Incluso personas del trabajo. No para pedirme perdón. Sino para contar otra versión. Otra historia. Otra Marta. Y entonces entendí algo que me volvió a romper el equilibrio. Él no estaba intentando recuperarme. Estaba intentando sobrevivir socialmente. Convertir la destrucción en narrativa. Pero lo más extraño llegó después. Una de esas personas que él contactó, aceptó hablar conmigo. Era un antiguo compañero suyo.
Y me dijo algo que no sabía dónde encajar. Me dijo, él siempre decía que el problema no eras tú, era la versión de ti que él no podía controlar. Esa frase se me quedó dando vueltas días. La versión de mí. Como si yo no fuera una persona, sino un proyecto. Pasaron meses. Silencio legal. Silencio emocional. Yo empezaba a reconstruirme despacio. Sin confianza todavía, pero al menos sin miedo constante. Hasta que un día, recibí una carta. No del abogado. No de la policía. De él. Permitida legalmente. Una sola hoja. Escrita a mano. Y cuando la abrí, no era una disculpa. No era arrepentimiento. Era algo mucho más inquietante. Decía: no te destruí. Solo te mostré cómo te podían destruir. Y al final, una frase que todavía hoy no sé cómo interpretar. Ahora ya eres como yo te hice. Cuando terminé de leerla, me di cuenta de algo horrible. Ya no sentía rabia. No sentía miedo. Solo una pregunta. ¿Cuánto de lo que soy, es realmente mío? Y esa fue la última vez que su nombre tocó mi vida directamente. Pero no fue la última vez que pensé en él. Porque a veces el verdadero final no es cuando el otro desaparece. Es cuando te das cuenta de que una parte de ti todavía está aprendiendo a vivir sin lo que te hicieron ser. Pasé semanas sin volver a abrir esa carta. La guardé en un cajón, como si fuera algo peligroso, no por lo que decía, sino por lo que despertaba dentro de mí. Porque después de todo lo que había pasado, pensé que lo peor era él. Pero no. Lo peor era lo que había quedado dentro de mí. Esa duda lenta. Esa voz interna que a veces todavía cuestionaba cosas simples. ¿Eso pasó de verdad? ¿Lo recuerdas bien? ¿Estás segura? Ya no era su voz. Pero sonaba igual. Y ahí entendí el verdadero daño. No era el dinero. No era el control. Era la erosión de la confianza en tu propia mente. Un día me senté sola en la cocina. Sin teléfonos. Sin ruido. Solo yo. Y me hice una pregunta que evitaba desde hacía años. Si todo lo que él intentó hacer era destruir mi percepción de la realidad, ¿qué parte de mí sobrevivió intacta? La respuesta no llegó rápido. Pero llegó. No sobreviví siendo la misma persona. Eso era imposible. Pero sobreviví con algo que él nunca pudo borrar del todo. La capacidad de dudar de la duda. De parar un pensamiento y decir, esto no es mío, esto lo aprendí en el miedo. Y eso cambió todo. Meses después dejé la casa. No porque tuviera que huir. Sino porque ya no pertenecía a ese lugar. Me mudé a un sitio pequeño, sin recuerdos, sin ecos. Empecé terapia. Empecé a escribir todo lo que viví, no como historia, sino como reconstrucción. Y poco a poco algo volvió. No la versión de mí antes de él. Sino una nueva. Más lenta. Más consciente. Más difícil de manipular, incluso por mí misma. Una tarde caminando sola, me di cuenta de algo simple. No sentía miedo desde hacía días. Y eso me asustó un poco, pero de otra forma. No como antes. Sino como alguien que aprende a respirar sin estar ahogándose. Nunca volví a saber de él. Y sinceramente, no necesito saberlo. Porque la venganza nunca fue el final real de esta historia. El final fue esto. Cuando él dejó de existir en mi mente como autoridad sobre lo que yo soy. Y por primera vez en muchos años. Mi voz volvió a ser mía.